Hola amigos, hoy vamos a hacer un pan tipo pita y es una receta que a nosotros nos encantó. La vimos en un video, pero tuvimos que hacerle como siempre cambios, eliminar básicamente en este caso los productos lácteos. Y la verdad que el resultado como siempre nos encantó y la idea es traerles siempre distintos tipos de panes con diferentes tipos de harina y que sea para ustedes lo más fácil de conseguir y lo más fácil para hacer y que el resultado también les encante. Así que quiero compartir con ustedes esta receta, los invito a ver los ingredientes y luego la preparación. Los ingredientes para el pan tipo pita son 225 gramos de harina de arroz, 4 cucharadas de aceite vegetal, 60 ml de leche de soya, 50 ml de agua tibia, un huevo, media cucharadita de sal, media cucharadita de azúcar, 10 gramos de levadura fresca. Fíjense que la levadura que utilicen no tenga gluten. Esta levadura que estamos utilizando nosotros está certificada como libre de gluten. 25 gramos de almidón de maíz, 50 gramos de chuño o fécula de papa y por último 25 gramos de almidón de mandioca, también se lo conoce como almidón dulce. Amigos, la preparación es la siguiente. En el pocillo donde teníamos el agua tibia vamos a disolver la media cucharadita de azúcar y a esa agua tibia le vamos a incorporar la levadura fresca, la vamos a desmenuzar y nos vamos a llevar de una cuchara para disolverla bien y esperar a que se active. En un bol vamos a cascar un huevo y ahí nos vamos a llevar de un tenedor para romper la liga y vamos a batir. Luego incorporamos la leche de soya. También pueden usar leche de coco si no les gusta ocupar la leche de soya. Y las 4 cucharadas de aceite vegetal. Las incorporamos al bol y vamos a llevarnos con una cuchara y vamos a unir bien los ingredientes líquidos. Ahora incorporamos la levadura y en el pocillo donde teníamos la harina de arroz le vamos a colocar la media cucharadita de sal. Le vamos a ir incorporando la fécula de maíz, el almidón de mandioca y el chuño. Y vamos a unir bien estas harinas junto con los almidones. Y esta se la vamos a colocar al bol donde teníamos todos los ingredientes líquidos. Y nos vamos a llevar como siempre a nuestra cucharita de madera y vamos a unir bien estos ingredientes. Y luego le incorporamos lo último que nos queda de la harina, de las harinas. Seguimos uniendo con cuchara de palo o de madera. Y va a llegar un minuto en que vamos a tener que usar la mano para unir bien los ingredientes y que nos quede una masa que nos permita hacer estos pancitos individuales, que no los vamos a dejar muy delgaditos porque si no después este pan no les duraría tanto tiempo como si los hacemos un poquito más gruesos. No se olviden que estas harinas son diferentes y se comportan de manera distinta a la harina de trigo. Así que tenemos que dejarlas con un cierto grosor para que nos dure los 3 días que nosotros siempre les decimos que duran nuestros panes. Vamos a aceitar un molde que nos permita colocar, en este caso, la cantidad de panes que nos resulten. Como ustedes ven, tratamos de hacerlos todos de un mismo tamaño y siempre dejándoles un cierto grosor, que es más o menos como 2 centímetros. Vamos uniendo bien y los vamos colocando en esta placa que va a ir al horno, pero antes lo vamos a dejar reposando por 1 hora para que suba, va a subir un poquito, ustedes ven que subió algo. Y esto va a un horno precalentado a 180 grados por 20 minutos, puede ser 25,
Eso va a depender del horno de ustedes. Pasados los 20 minutos retiramos del horno y esperamos a que se enfríe completamente para partir el pan y mostrarles cómo nos quedó la miga, que eso es bien interesante que ustedes lo vean y disfruten de este delicioso sándwich de palta y jamón. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. La verdad que este pan reúne varios requisitos que son bien importantes. El tema de las harinas, son todas bien fáciles de encontrar. El precio también es bastante conveniente de todas estas harinas. La preparación es relativamente fácil de hacer y nos da este pan individual que también es bien interesante para hacer sándwich o para la colación de los niños o la merienda. Y la verdad que eso a nosotros nos encantó y aparte que el sabor también nos gustó mucho. Así queríamos compartir con ustedes esta receta, espero que la compartan también ustedes con sus amigos. Y nosotros siempre estamos tratando de traerles varias recetas de panes para que ustedes puedan escoger dentro de todo el que les sea más fácil de hacer. Y yo creo que lo principal es encontrar las harinas. Así que yo me despido, nosotros seguiremos trayendo recetas sin gluten, sin lácteos, ricas, fáciles de hacer y saludables. Hasta la vista.